Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones aquí, pasando los días frío. Gracias a Dios que para acá no está nevando, pero para el norte donde yo estoy viviendo, aquí en Pensilvania, creo que están cayendo unas nevaditas. Hoy que estamos grabando, está a temperatura 24 grados Wow. y con viento que se siente como a eso de 10 grados por ahí. ¿Sabes? Que está frío de verdad, está frío de verdad. Pero estamos gozosos en el calentito, en el amor de Dios. Aquí, ya tú sabes. En la número 5 ya, wow, mano, 5. Yo no me he dado cuenta que ya estamos casi mitad de lección y empezamos los otros días del año, ¿verdad que Eso es sí? así. Y estamos gozosos y mira, Eyes on the Cross, eh, hay cosas buenas. Solamente lo que puedo decir que hay cosas buenas que van a estar pasando. Aparte de lo que estoy haciendo yo por acá en Ministerio Eyes on the Cross, tengo un par de predicaciones por ahí, un par de iglesias que vamos a estar yendo. 7 de marzo creo que va a estar en Filadelfia, en la iglesia 3M, que es Amén, amén. Maranatha Mission Ministry, creo que se llama allá, con Cindy del Toro que está por allá. Voy a estar por allá. En agosto vamos a estar por ahí en Puerto Rico. Pronto tiro bien la fecha para que la gente sepa. Y estamos gozando. Gracias a Dios estamos aquí. Aquí en Lancaster voy a estar, creo que en febrero. También voy a dar la fecha pronto. En febrero voy a estar aquí en Lancaster y estamos gozando. Así que mira, gente, ahí son de Cross. Apúntense ahí en YouTube que vienen cosas buenas. No voy a decir más nada. Solamente voy a pedir que se suscriban y comenten, vean lo que ya hay, que hay cosas buenas ya, que se pueden usar todo el año. Y mano, apúntense en que vienen cosas buenas. En nombre del Señor vienen cosas muy buenas. Amén. Estoy haciendo Amén. cambio aquí en el estudio. No se ve por el background, pero vienen cosas buenas. Así que, gente, por favor, ayúdenme ahí. Ahí son de Cross, como ahí mismo. Ahí está, mira, suscríbanse, pongan la campanita y pendiente que vienen cosas muy buenas, muy buenas. Bien, y recordando nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Puedes ver también canal de Alexander, Eyes of the Cross, puedes buscar por ahí. También puedes buscar en el canal de Lumbrera TV. También lo puedes buscar por Instagram del Valle 2022 y hasta por TikTok también lo puedes buscar. Así que dale like y suscríbase a nuestros respectivos canales para que ayude a otras personas a conocer del amor de Jesús. Y importante, Alexander viene para acá, así que nos sentimos contentos, ¿verdad? Posiblemente los planes son en mi iglesia, así que vamos a hacer de nuevo el junte poderoso acá Amén, amén. en Puerto Rico. Bien, Alexander, dirígenos en la oración, por favor. Claro que sí. Oremos, Padre Celestial. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra libremente. Y mientras estemos en la gracia, estemos en tu misericordia, Padre, por favor, te pido que sea el Espíritu Santo quien nos use. Perdona nuestros pecados, seas tú el que hable y seas tú el que diga el mensaje debemos llevar, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gracias, Alexander. Y el título de esta lección es Brillar como luces en la noche, Alexander. Ahí está toda la lección, ¿sabes? ¿Qué tú me puedes decir? A ver, no, mira, cuando yo vi ese título, lo primero que se me puso en mente, no sé si te acuerdas una vez que trataron esta famosa foto de Puerto Rico desde la NASA, que se veía más brillante que los demás, ¿sabes? Países o Ok. naciones, ¿me entiendes? Se veía más brillante que Santo Domingo, que Cuba y qué sé yo, que se veía bien brillante. Pero me acordó de eso, me acordó de eso, y no solamente de eso, también me acordó que una persona me dijo a mí que la gente que son luz, cuando llegan a sitios que están vacíos, estamos hablando de que si por ejemplo tú vas a una tienda de hacen sándwiches y está vacía y tú llegas ahí, como tú eres luz, tú vas a traer más personas. A mí, desde que a mí me dijeron eso, siempre me pasa. Llego a un sitio que está vacío, qué sé yo, para comer o algo, y se llena. Y yo vengo y le digo al Señor, Señor, gracias porque todavía sigo siendo luz. Amén, Y me amén. acuerda eso. Siempre recuerdo también el ejemplo de la luna, ¿verdad?
que no brilla por luz propia, sino que es un reflejo del sol. El Así sol, eso es que así. con todo y eso en la noche, cuando es una luz, ¿verdad? Una luna de esas llena, uno ve bastante de noche, ¿verdad? Así que es importante ser luz en medio de este mundo. Bien, Mira, Alexander. mira, 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 Ajá, antes ok. de decir, antes de dar la lección, quiero, adiós, el La versículo, lectura. quiero dar un, Ujú. un pequeño, cuando está, aquí en Estados Unidos, cuando nieva, cuando cae nieve, que está todo blanquito, mira cómo es la cosa, cuando está todo blanquito, cuando está la luna llena, que se refleja en la nieve, no se ve oscuridad. Se ve como si estuviera, cuando el sol está empezando a salir, que se ve la cosa, así se ve. Wow. O sea, cuando la luz de la luna refleja en la nieve, no se ve oscuro completamente. Tú puedes ver como un Eh, pequeño de eso que exacto, exacto. Y lo lindo que se ve eso también. sí. Bien, vamos Vamos a a decir leer la lectura entonces, Filipenses 2, 14, 15, vamos. dice así, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Yo, pero ese está en el 2026. Wow. Cómo Pablo, ¿verdad? Escribe por medio del Espíritu Santo este versículo, porque nos está hablando de ser luz del mundo, pero cuando uno mira es medio de, que, de las tinieblas, porque el mundo está torcido, como dice ahí, ¿verdad? Una generación perversa, y uno tiene que resplandecer, y ese es el testimonio, ¿verdad? De Cristo en nosotros, para que alumbre a los demás que están en oscuridad, y a veces la gente no se da cuenta, estando en la iglesia, mira, tú eres una luz, tú le estás alumbrando el camino a otros, pero no se la apague, continúa alumbrando, porque eso ayuda a los demás también para que pronto también sean luz. Bien, Alexander, vamos a la parte del sábado, ¿verdad? Y es importante esta parte, ¿verdad? Esta parte destaca la sabiduría, la grandeza de los creyentes cuando nace de la obediencia de Dios, Alexander. En el Antiguo Testamento a veces pues se manifiesta a través de los mandamientos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se refleja a través de la luz, a través de Jesús, que representa la luz del mundo. O sea, pero la cuestión clave es la identidad, ¿verdad? De los seguidores de Jesús, Alexander, porque nosotros nos tenemos que parecer aquí, a Jesús, ¿verdad? A Jesús, sí. A Y Jesús. ser la luz del mundo y teniendo una estrecha relación con Él directa. Y eso es una identidad que nosotros podemos ver en nuestras vidas. El señorío de Cristo también se reconoce a Jesús como el nombre, sobre todo nombre y autoridad, que debe ser centro de qué? De la vida del cristiano. Eso es importante. La, responsa- la responsabilidad humana, ¿verdad? Porque Cristo, eso lo vamos a hablar ahorita, hace su 50%, pero Él no nos va a hacer nuestro 50%. ¿Entiendes? Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y la esencia, ser luz requiere dejar de lado planes propios. Wow, eso es algo, uno tiene en su mentalidad, yo quiero hacer Sí. esto, lo otro, para permitir, ¿verdad?, que la influencia de Jesús brille a través de nuestra obediencia activa. Y eso ahorita lo vamos a hablar, ¿verdad? Con la visión en cuestión del aceite, del vino, ¿verdad? Del sacrificio. Alexander, algo que quieras decir esa parte. No, no, aquí me gusta porque empieza diciendo que todo lo que tiene que ver sobre la sabiduría, dice, Ujú. que su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta, ¿verdad? Y está hablando sobre el pueblo de Israel cuando, ¿me entiendes? Que básicamente cuando tú hablas que tú eres una luz, básicamente mucha gente lo pueden relacionar también con inteligencia, con sabiduría, ¿me entiendes? Y cuando Jesús te dice a ti, yo soy la luz del mundo, ¿qué te está diciendo? Si vamos a hablar sobre eso, es sabiduría. ¿Pero por qué sabiduría? Porque básicamente Jesús te va a estar, te estaba diciendo o nos dijo
todas las cosas que iban a pasar, todo lo que iba a suceder y cómo podemos salvarnos, cómo podemos tener la victoria en este mundo tan torcido como dice el versículo, cómo podemos agarrar eso y cómo es eso. Bueno, pues en esta oscuridad Jesús es la luz. Eso es Amén. básicamente lo que Amén. estaba diciendo al principio en el intro del sábado. Bien. Vamos al del domingo. Mostramos lo que Dios produce. Y sabemos, ¿verdad?, que Pablo estaba pendiente de los filipenses y él quería enseñar un ejemplo vivo de la humildad de Cristo a través de lo que estaba pasando él, ¿verdad? Y él elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio. Lo insta a seguir siendo obediente. Y él dice en un momento, hagan como yo hago. ¡Wow! Ujú, Eh, él se presenta como un ejemplo, ¿verdad? Tras presentar a Cristo como un ejemplo. Y ese es el producto, ¿verdad? De tú como cristiano, lo que tú reflejas. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Así que esa es la parte del Espíritu Santo en la tierra, Alexander. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos tocados, ¿verdad? Viene ese querer, ese producir, ese hacer, pero de buena voluntad. Y dice, tras desgranar magistralmente la humillación y exaltación de Jesús, Pablo añade la expresión, por tanto, es decir, que Jesús se humilló y fue exaltado para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los creyentes filipenses y por la extensión todos nosotros debemos hacer algo al respecto, o sea, que nosotros tenemos nuestra parte también. Nuestra primera tarea es ocuparnos, eso lo dice el versículo, ¿verdad? Ocuparnos en nuestra salvación. No podemos, ¿verdad? Descuidar nuestra salvación, Alexander. ¿Y por qué digo eso? Sí tenemos que trabajar en la obra sin descuidar nuestra salvación. Por eso yo siempre hablo en mis predicaciones Marta y María. Marta estaba afanada, Alexander, y estaba trabajando para la obra, pero ¿quién estaba tomando la mejor parte? María, María, porque se estaba ocupando de su salvación. Pues Jesús mismo lo dijo, María tiene la mejor ¿qué? Parte. por parte. Así que eso es importante. Y dice también con temor y temblor. Y eso no es que hay que tenerle miedo, que pues algo que es un Dios malo, que quiere que uno esté. No, es que nosotros tengamos esa reverencia, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, Alexander. ¿Entiendes? Si Dios es el que nos salva, ¿verdad? ¿Por qué nosotros debemos ocuparnos de eso? Pues, ¿por qué? Porque debemos siempre ir con temor y temblor ante la presencia de Dios. No, no ante la presencia de nosotros y hacer lo que nosotros querramos, porque eso es lo que pasa. A veces se nos olvida que la dirección a quien se lo debemos de pedir es a Dios. Y empezamos a hacer nuestras propias cosas por nosotros mismos y se nos olvida que tenemos que pedirle a Dios que nos dirija. Así que estas expresiones, ¿verdad? Que se usa es como un sinónimo del servicio a Dios. De ahí que Pablo recalque que es Dios, ¿verdad? El que produce en nosotros el hacer, ¿verdad? Lo bueno y nos da la fuerza para hacerlo en realidad, Alexander. Así que esas dos partes son importantes. Seguir la obra, Alexander, porque hay que seguir la obra, pero también no descuidar que nuestra salvación. ¿Algo que quieres decir en esa parte? Mira, no, yo puse en esta lección, en esta parte aquí, yo puse dos cositas, dos frases que dice fe, motor de las obras y solo en Cristo. Ok, Amén. me explico. A veces uno hace obras, por ejemplo, como tú bien dijiste ahí el ejemplo de Marta. Marta estaba haciendo las cosas pues, agradar a Jesús, ¿me entiendes? Y eso lo hace mucho uno, ¿me entiendes? A veces uno hace las cosas por agradar, ¿me entiendes? Y cuando tú estás haciendo eso, tú estás haciendo indirectamente egoísta porque tú estás tratando de hacer las cosas por ti mismo para que Dios te agrade, para que Dios te acepte, Dios sepa que me acepte, ¿me entiendes? Y ahí es que cometemos el error. Sin embargo, cuando tú tienes la fe y tú haces las cosas por fe es que tú vas a saber que tú estás, ¿sabes? Como en tu mente tú estás, ok, Dios me salvó, yo soy libre ya, ¿sabes?
Y yo tengo que hacer las cosas porque yo estoy salvo, soy salvo, ¿me entiendes? Ya tú tienes esa victoria segura, ya tú tienes esa confianza de que tú eres salvo, Amén. ¿me entiendes? Amén. Cuando tú tienes entonces tú vas a hacer las cosas solita. No vas a no vas a buscar nada porque Dios se agrada. No, no, no. Porque tú lo vas a hacer solo. Tú lo vas a hacer porque te gusta hacerlo, porque te agrada hacerlo. Mira, los otros días el jefe mío me preguntó en el trabajo, ven acá, Ale, y esas cosas que tú haces en la iglesia, ¿a ti te pagan por eso? Y yo, no, no, a mí no me pagan, pero yo lo hago porque me gusta hacerlo. Pero tú no descansas. Yo, no, no, ¿sabes? Puede que digan no descanso, pero fíjate, sí, porque estoy haciendo las cosas del Señor y me siento refrescado, me siento bien, me siento con, ¿sabes? Me siento a gusto de lo que estoy haciendo. Y así es que hace las cosas, ¿me entiendes? Y solamente tú puedes llegar a ese momento en que tú tienes esa fe cuando tú dejas solo que Cristo Jesús sea el que lleve en tu vida. Solo el que transforme tu vida. De esa es la Amén. única manera que tú puedes encontrar, ¿sabes? Y entender lo que es en verdad la fe. Cuando solamente deja que Cristo Jesús transforma tu vida. Así que vamos para la parte de luces en la oscuridad, ¿verdad que sí? Y hay una parte aquí que me gustó y tengo que repetirlo. Me dice en Filipenses 2:14, que no lo, aquí me tengo el versículo 15, no tengo el 14, pero dice 2:14, dice, Pablo insta a los creyentes a hacer todo sin queja ni discusión. ¿Qué mucho eso hace daño a la iglesia? Yo tuve que pararme ahí porque digo, mira, es verdad, ¿sabes? Y lamentablemente y digo así lamentablemente porque muchos tenemos caracteres, muchos tenemos cosas y a veces no sabemos aguantar nuestros caracteres, ¿sabes? Por eso es que el Señor dijo, mira, ¿cómo se dice? Niéguese a sí mismo. Eso de niéguese es que cuando tú sepas que, mira, aguántate y escucha, vea, mira las cosas. Y eso pasa mucho en la iglesia. En la iglesia a veces uno está bregando y tú ves el hermano aquí que está como que inquieto y que esto y lo otro, porque quiere hacer las cosas. Mira, y después cuando pasan las cosas que hay, ver resultados, wow, qué lindo, wow, qué bueno, ¿me entiendes? Pero si el hermano hubiera metido la cuchara o algo, mira, y ese es el obstáculo. Y ahí empieza la división y empieza la discordia. Pero sin embargo, Pablo aquí dice, ¿me entiende? Que dice, puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. ¿Sabes? La unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia a su palabra. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros buscamos de la palabra del Señor, buscamos de Dios y buscamos y dejamos que Cristo sea el que renueve nuestras vidas y cosas así, mira, nosotros vamos a buscar la manera de nos mantener esa unidad. Y cuando vemos que hay cosas que va a hacer que pueden ser perjudicial para tu hermano, tú vas a tratar de pararlo. Vas a tratar de pararlo. ¿Por qué? Porque tú no quieres que se forme una desunión. ¿Me entiendes? Comentarios que van a salir fuera de lugar, que tú sabes que son fuera de lugar, tú te vas a dar cuenta y yo, espérate, déjame pararlo, calladito, de ver qué pasa. Porque eso es lo que pasa cuando, cuando se abre ese bochinche y se queja mucho, porque que mucho nosotros nos quejamos, mano. Eso es, eso es algo mira, yo creo que eso está en el chip de nosotros cuando nacemos quejarnos. Bueno, ya nacemos llorando. ¿Sabes? ¿Sabes? Te digo, son cosas que cuando uno se queja mucho hacen que la cosa salga. Sin embargo, Pablo aquí nos da unos versículos que, que, que nos ayudan a entender unas cosas. Por ejemplo, en Filipenses 2:15 que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, cuando él propone eso, que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, esas tres cositas que son impensables, es porque Él quiere que nosotros mantengamos la unidad. Y digo nosotros porque sí, está hablando Filipenses, pero nos cae a nosotros también. Cuando yo leí el versículo de memoria al principio, dije, adiós, este está viviendo en el 2026. Porque si miran a bien, el Espíritu Santo permitió que Él escribiera eso para nosotros hoy, ¿sabes? Y dime a ti, una iglesia que no está unida, ¿se mantiene? Mira, ese es cuando más se siente la carga y cuando tú vas a esa iglesia sales peor de cómo entraste, no sientes el amor de Dios. Después la gente empieza a decir, tacho, esa iglesia es lo más malo que hay, ¿sabes? Y eso pasa, porque eso es lo que pasa, ¿me entiendes? Pero el Señor, Pablo, eh,
quiso enfatizar eso, mantener una unidad, ¿me entiendes? Trabajar unido, porque los chismes, las críticas y las rivalidades lo que hacen es desunir. Y es que uno tiene que pedir al Señor y orar mucho y buscar la palabra para poder mantenerse, mira, ¿sabes? Compártese intachable. Intachablemente quiere decir de que, mira, vamos a obedecer, vamos a buscar la manera en que todos podamos estar tranquilos, ¿me entiendes? ¿Sabes? No maltratemos al hermano, escuchemos primero, mira, hay una boca y dos oídos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que escuchar el doble de lo que vayas a hablar. ¿Sabes? Por eso que te digo, no puedes escuchar bien por un oído, pero si tienes dos oídos vas a escuchar más. Mira, a veces uno tiene que aguantarse, seguir. A veces nosotros los líderes, los que somos líderes, a veces tenemos que dejar la mentalidad de líder y ser persona más abajo o siervo, como tú quieras llamarle, para escuchar, porque hay que hacerlo así, ¿me entiendes? El verdadero líder sabe cuando tiene que step down y dejar que otro suba. Esa es la manera de uno hacer las cosas, ¿me entiendes? Hay que comportarse intachablemente y ser fieles a la palabra de Dios. Mira, ¿cómo tú puedes llegar a poder mantener la fe y ser intachable? Mira, ahí está la palabra del Señor. Esa es la guía. Ahí es la guía. Mira, Pablo tiene ahí, vamos a hablar de Timoteo y aquí mismo en la misma lección, que siguieron estas cositas y son unas personas que fueron luz adelante. ¿Tú quieres llegar a ser luz? Mira, Jesús tiene bastantes cosas en los evangelios que nos ayudan a vivir, nos ayudan a entender cómo podemos ser intachables, cómo podemos mantener la unidad en la iglesia y cómo podemos ser fieles a Dios, ¿sabes? Eso está todo ahí, ¿sabes? Y en este mundo hay una cosa también que nos pide, que hagamos todo esto para que no caigamos en las cosas de este mundo, que este mundo está torcido y está maligna. Mira, eso es notable. Yo no tengo que hablar mucho de ahí. Pero cuando tú sales de ese mundo del mundo trending, que eso es lo que le llaman ahora, tú te sales de ahí, tú vas a hacer una diferencia tan grande, tan marcable, que la gente va a decir, pero ¿y aquel? ¿Por qué está así? Pero mira, si está tranquilo, yo quiero saber lo que él tiene y van a buscar, ¿sabes? Y esa es la manera, mano, porque Dios sabe las cosas, por eso es que él permitió que Pablo escribiera eso en Filipenses para que nosotros hoy entendiéramos cómo ser luz al mundo. Del Valle, ¿algo quieras decir? Sí, rapidito, ¿verdad? Es importante que primero estemos unidos, pero unidos, Alexander, en la diversidad. ¿Por qué? Porque no somos iguales, Alexander. En la iglesia hay gente diferente y tenemos que aprender a trabajar con ellos. Ahora, es importante, no estoy diciendo que usted no pueda diferir, porque eso es otra cosa. Hay gente que pues, tú no puedes decir nada, no es eso. Yo puedo diferir con respeto. Y eso es lo importante, que no se vaya, porque en la unidad tiene que haber respeto, ¿verdad, Alexander? Aunque tú no estés de acuerdo conmigo, pero yo respeto lo que tú dices, no me voy a ir personal. Y a veces, ¿qué pasa? Las personas no entienden eso. Yo dije esto y esto es así. No, Yep. mi querido hermano, somos bien diferentes. Podemos estar unidos, pero hay, ¿verdad? Hay diferencia en esa unidad. Hay gente que, ¿verdad? Es diferente. Así es importante y Dios lo sabe, porque por eso no hay nadie igual que nadie. Hay gemelos, pero no son idénticos, así No, que jamás, piensan igual, no. jamás. Así que una de las cosas es esa, ¿verdad? En la diversidad, ¿verdad? Estar unidos y trabajar por Cristo. Eso es importante, porque reconocemos, ¿verdad? Que siempre van a haber bochinches, como tú dijiste, van a haber situaciones, gente que no va a querer hacer las cosas como Dios dice, aunque estén en la iglesia, Alexander. También hay gente que aunque esté en la iglesia no va a querer hacer las cosas como dice la palabra. Eso es así. Eh, pero quiero decir algo, y con esto termino la otra parte. Mire, hermano, que me está escuchando. Usted a veces se enoja y se quiere ir de la iglesia porque aquel está haciendo las cosas y no se está uniendo. En el mundo hay gente que es peor en cuestión de no quiere unirse tampoco, no quiere obedecer tampoco la palabra de Dios, ¿verdad? Y tampoco quiere hacer las cosas como, y son chismosos y bochincheros. Y usted se sale del mundo, los del mundo se salen, ¿verdad que no? Pues mire, ¿para dónde usted va? Sabemos que volvemos otra vez, estamos unidos, el trigo, la cizaña va a estar ahí, tenemos que entender eso. Y usted quizás tiene una mentalidad que no es la misma de su hermano, ¿me entiende? Porque volvemos, somos diversos. Ahora,
Solamente debemos llevarnos a dejar por la luz, que es la luz de Cristo. Esa es la que nos dirige. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el manual de instrucciones? La palabra de Dios. Bien, vamos entonces al próximo, ¿verdad? Y se titula Un sacrificio viviente. Wow. Y aquí vemos básicamente lo que quise decir al principio, no lo pude pronunciar bien, libación, que tiene que ver con el sacrificio. Sí, Y sí. en Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y nos lleva a la lección a explicarnos que la libación se utilizaba, ¿verdad? En los sacrificios con aceite o con vino, ¿verdad? Se regaba encima del sacrificio y eso era un sacrificio que se hacía, pero Pablo está llevando eso a su tiempo y ya mismito le voy a decir a nuestro tiempo. Y Pablo sabía, ¿verdad? Que lo que estaba pasando con él en la cárcel, si él moría, pues mira, iba a ser un sacrificio que iba a impulsar más la palabra de Dios, a llevar más la obra. ¿Y qué pasa? En nuestros días, ¿qué pasa? A veces nosotros nos damos cuenta de que estamos tan contaminados con el mundo, Alexander, que queremos meter el mundo también dentro de qué? De la iglesia, las cosas Eso. mundanales. Y lo mundano y lo sacro, eso no, No, no como el agua y encajan. el aceite, no ligan. Encajan. ¿Y qué pasa? Nosotros, como ya estamos impregnados con esas cosas mundanales, ni nos damos cuenta. Y cuando vienes a ver, pues estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿qué pasa? Llega el momento dado que el Espíritu Santo te dirige en tu mente y tú comienzas a ver tu reflejo de lo que tú estás haciendo mal, Alexander. ¿Cuántas cosas, digo, no es para que las digas ahora, Alexander, pero cuántas cosas tú hacías negativas, pero el Espíritu Santo te fue trabajando en tu corazón y tú las fuiste dejando, no porque el pastor te las decía, no porque el hermano tal o fulano, ni no, porque tú las viste en su palabra. Hiciste un sacrificio, no, olvídate, porque yo sé que si yo no dejo esto, otros no van a venir a través de Cristo, a través del testimonio mío. Y eso es algo que la gente no entiende. O sea, nosotros tenemos que, vuelvo a hacer sacrificio. Y a veces el sacrificio es algo que en cuestión es fuerte, ¿me entiendes? Es algo que verdaderamente cobra, ¿verdad? De lo que vamos a sacrificar. Hay gente que sacrifica dinero, como el joven rico, ¿verdad? Pero no quiso. Hay gente que pues sacrifica orgullo. Que, no, yo no, que lo haga Alexander. Yo no. Y posiblemente a ti fue que Dios te llamó. ¿Y por qué tú estás diciendo que lo haga Alexander? Si tú eres el que está en el puesto, ¿me entiendes? Así que vemos que básicamente Pablo no le importaba morir a Alexander, porque él sabía que su testimonio iba a dar más fuerza a los creyentes que ya estaban siendo testigos fieles del Evangelio. Así que él con valentía, ¿verdad? Se comportó y pues era digno de Dios. Así que así nosotros en este tiempo, Alexander, debemos de hacer. Algo que tengas que comentar en esa parte. Mira, no, hay una parte aquí que me llama mucho la atención, que es algo que es bien importante para mí. Sí, sí. Dice, y eran capaces de fundamentar con las escrituras lo que creían, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? No sé si tú te acuerdas que antes, hace unos tiempos atrás, y eso mucha gente en Puerto Rico lo mencionan demasiado, muchas personas que predican, que conocían a los adventistas, le decían los del librito, los del librito. Y no eran los del librito de los que tenemos De rojos la en las Biblia, casas allí, ¿sabes? Era de la Biblia. De la Biblia. Y en estos tiempos, hoy en día, estamos hablando del 2026, tú vienes una persona y no les explica las cosas con la Biblia, no te va a hacer caso. Si le traes otras cosas que son buenas, y no es que estoy diciendo que son malas, son buenas, son para conocimiento, entender y entendimiento, van a decirte, ok, sí, no, que está bien, sí. Pero si tú vas con la Biblia y enseñas todo con la Biblia, enseñas ahí, pam, 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 te van a hacer más caso. ¿Por qué? Porque estás enseñándole cosas que en la Biblia ellos piensan que no hay y sí las hay. ¿Me entiendes? Por eso es que es tan bueno estudiar la palabra del Señor. Y ahora mismo con tantas cosas que hay, el AI, hay muchas en la enciclopedia, nosotros tenemos enciclopedias online que podemos chequearlas ahí gratis, sin ningún problema. ¿Sabes? Los espíritus de profecía que están ahí online también gratis, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que hay que podemos ver y entender
para nosotros, ¿cómo se llama? Enriquecer nuestro conocimiento y entender más sobre el amor de Dios, porque eso es lo más que tienes que tiempo de aprender. Olvídate, tú quieres aprender sobre el santuario, quieres aprender sobre las profecías, quieres saber, aprende primero sobre el amor de Dios. Aprende Amén. primero cómo fue que Dios vino al mundo para salvarte. Aprende que Dios te creó a ti porque quiso amarte, ¿sabes? Aprende a que hay muchas cosas en la Biblia que habla, bueno, toda la Biblia habla sobre el amor de Dios, de tal manera que cuando tú aprendas lo mucho que Dios amó, entonces tú vas a aprender el resto, las cosas van a ser bien, bien sencillas, porque la base, vuelvo y repito, yo siempre lo digo en mis predicaciones, el blueprint de la Biblia es Dios es amor. Punto. Amén. Eso es 1 Amén. Juan 4:8. Ahí está. Y por eso es que yo digo, para mí es bien importante porque Pablo, Timoteo, ¿cómo es que se llama? Ese hombre nunca me sale El bien el padrofi- nombre. el padrofito. Epafrodita, toda esa gente amaban al Señor por la palabra de Dios. ¿Sabe? Ahí fue que ellos se palparon, se sintieron y amaban al Señor, ¿me entiendes? Pablo no, porque Pablo tuvo ese encontronazo con Jesús que le dijo, ¿por qué me persigue? Pero las otras personas no, ¿me entiendes? Y entendieron por la palabra del Señor. La palabra del Señor te va a abrir la puerta, te va a dar sabiduría que tú no vas a entender. Y esa es la única manera. Y así que vamos a hablar de Timoteo. Vamos a hablar de Timoteo, Exacto. ¿verdad? Estamos hablando de él ahora mismo, ¿me entiendes? Dice aquí un carácter probado. ¿Qué pasa? Mira, voy a leer Filipenses 2:22. Dice, para yo conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo es una persona joven. Por eso es que, por ejemplo, ahí dice, como hijo a padre ha servido como en el evangelio. Primero voy a hablar de eso. Timoteo era una persona joven. Hoy en día hay muchas personas que no valorizan los jóvenes. Y déjame decirte que los jóvenes a veces te aprenden se atreven a hacer cosas que tú no te atreverías a hacer. ¿Entiendes? A veces hay cosas que los jóvenes pueden hacer que tú no vas a poder hacer. Va a llegar a gente que tú no vas a llegar nunca. Por eso es que los jóvenes son tan importantes en el mensaje. Y Timoteo era una persona activa en lo que hacía. Por eso es que Pablo dice que es como un hijo. No solamente dice, en la misma lección dice que él era como él era un evangelista, no como. Para mí era un evangelista. ¿Por qué? Porque Pablo lo había enviado a Macedonia, lo había enviado a Corinto, lo había mandado a Éfeso, lo había mandado a diferentes sitios, inclusive aquí a Filipenses, a los de Felipe, a Filipo, a los de Filipenses ahí lo habían enviado, ¿me entiendes? ¿Sabes? No solamente eso, ¿sabes? Él dice que él fue coautor de diferentes epístolas. Inclusive la de Timoteo para él, eso es tremenda epístola. Para los jóvenes que están desanimados, esa epístola es bien grande, es bien buena, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Y qué veía? ¿Qué veía Pablo en ese joven? Porque él hacía las cosas de corazón y ahí que está la cosa. El testimonio de él era de corazón. Dice aquí que otros atributos de Timoteo que menciona Pablo son sus probadas cualidades. ¿Qué quiere decir eso? Que él servía las cosas de una manera genuina. ¿Qué pasa? Que él no le importaba las cosas que le pasaran a él, como así le pasaba a Pablo, ¿sabes? De la misma manera que Pablo hacía las cosas sin importar si se moría o no. Lo que él era llevar el mensaje. Timoteo era de la misma manera. Dice, pues, ha visto demostrado en numerosas ocasiones que trabajaron juntos para difundir el evangelio, ¿sabe? Y hay muchas evidencias ahí en diferentes partes en la Biblia que lo menciona. Pablo lo menciona mucho porque él hacía las cosas de corazón y no le importaba lo que le pasara a él, siempre y cuando él pudiera llevar el mensaje de Dios, ¿sabe? Dice que Pablo lo consideró un obrero tan eficaz como él mismo. Le recomendó la supervisión de varias iglesias como Corinto, Filipo, Tesalónica y también sufrió cárcel como Pablo, porque Timoteo él estaba entregado completamente al servicio. A veces, estas cosas no es buena para nosotros porque a veces nosotros tenemos miedo de hacer las cosas. Pero ¿y si la persona no me coge el tratado? Pero si la persona me dice que no, pues sigue para adelante.
¿sabes? A veces nosotros hacemos cosas que no son del Señor y no tenemos miedo de hacerlas. Pero sin embargo, las cosas del Señor, ay no, porque es que estoy molestando a la gente de qué. Tú estás tratando de llevarle un mensaje de salvación. ¿Sabes? Si la persona no la quiere aceptar, pues ya eso es problema de él. No hay ningún problema, usted sigue con el otro. Pero tú tienes que hacer las cosas por amor a Dios, ¿me entiendes? Yo digo, mira, yo quiero que este mundo se acabe ya. Por eso es que yo quiero llevar este mensaje de salvación, porque yo creo que todo el mundo, todo el que quiera salvarse, se salve, acepta al Señor para que el Señor llegue allá, mano, y acabe todo esto. Porque ya esto está, cada vez se ven las noticias, la cosa sigue peor, en peor, y peor, y peor. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Gente robando los gobiernos y todo. Se sigue aumentando, mano. O sea, y tú quieres seguir viviendo así, pues está ok, no hagas nada. Pero si tú no quieres seguir viviendo así, haz como Timoteo y Pablo y sigue llevando el mensaje de salvación para que la gente entienda que en este mundo no hay nada en que confiar, solamente en Cristo Jesús. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, como tú dijiste, ¿verdad? Timoteo era un joven y mismo Pablo lo consideraba como un hijo. Básicamente él lo convirtió en un evangelista porque le dio toda esa responsabilidad y yo creo que así debe de ser con los jóvenes. A veces no creemos en ellos y yo me pongo, a veces pienso no lo van a hacer, pero en verdad, si tú dejas que ese joven se desarrolle, va a crear esa responsabilidad y va a tener ese amor por la obra. Pero si no lo damos dirección, si no lo ayudamos, tampoco es que le hagan las cosas, porque eso no es, porque tienen que pasar un proceso, tienen que pasar, entender unas cosas, pero darle la oportunidad, ¿verdad? Para que se desarrolle, como pasó contigo y conmigo, ¿verdad? Alguna vez, y que ellos puedan llevar el mensaje. Así que nos dimos cuenta cuando leímos, ¿verdad? Que Pablo eh, era una motivación desde la cárcel, una estratega, y desde ahí mira todo lo que sucedió, y nosotros no nos atrevemos a hacer cosas, mira, hay que atreverse. Yo veo esto siempre como si fuera una isla, Alexander, que se va a hundir, y hay un solo barco que es el que va a sacar a esas personas ahí. Y hay que dar, ¿qué pasa? Un boleto que tú lo tienes que recibir voluntariamente. Pero si yo le digo, mira, este boleto para que te montes en el barco y no quiere, pues tengo que llevárselo a quién? A A otros, porque otro. hay otros también que necesitan. Si lo rechazan, ¿me entiendes? Yo no puedo hacer nada, pero por lo menos hice mi parte, Alexander. ¿Me entiendes? Porque pronto se va a hundir la isla y el barco tiene que salpar. Si te quedaste en la isla, ya tú sabes lo que va a pasar. Bien, vamos entonces a la parte del jueves. Estimen a los que son como él. Como él. Y vemos ahora, ¿verdad? Que aquí está hablando de quién, del nombre difícil, Epafrodito. Sí. Dice Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Mira, Epafrodito era una persona que servía, que ayudaba. Pablo tenía, acuérdense que las cárceles no son como ahora, eso era mazmorra ahí que tú te enfermabas, que no tenías un médico ni nada de eso, eso era, y habían cosas que no te llevaban y él le llevaba manta, ¿verdad? Una capa, inclusive Epafrodito se enfermó por estar, ¿verdad? Ayudando a Pablo, pero tenía, ¿verdad? Ese celo por trabajar en la obra, que yo lo he visto mucho en muchos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y él cayó gravemente enfermo, pero Pablo sabía la calidad de persona que era Epafrodito, y por eso dice que lo trataran bien, ¿verdad? Que lo honraran. Y cuando oyeron esto los filipenses, pues entonces se preocuparon por él, ¿verdad? Así que esta fue la primera principal razón por la que Pablo decidió enviarlo para entregarle las epístolas. O sea, mira que Mm. ¿verdad? Tenía Pablo con él, ¿verdad? Confianza. Así que Pablo pide que lo honren a los que son como él. Y déjame decirte que a veces pasa con nosotros. Uno no se da cuenta, pero somos luz, hemos estado trabajando y de momento vienen personas a honrar a uno. Yo a veces, de verdad, no me gusta eso. A mí me gusta ver, hacer la obra y nada, tranquilo. Pero a veces hay gente que quiere, ¿verdad? Como que, pues, eh, como pagarle eso a uno, pero esto uno lo hace gratis. Alexander, ¿cuánto tú cobras o yo cobro por hacer esto? Dime. Nada, Nada. nada, hermano. Mire, nosotros tenemos que pagar aquí la plataforma. ¿Por qué? Porque si no,
pues tenemos que estar, como sea, grabando otra vez, volviendo lo mismo. Y es bastante que se gasta en esto también. El tiempo, Alexander tiene un trabajo, yo también, que, o sea, y nosotros no cobramos nada y no necesitamos cobrar nada. Hay gente que predicando a mí me han querido pagar y yo he dicho que no, porque yo no, ¿para qué? Yo tengo mi trabajo, esto yo lo hago de corazón. Esto no es para buscar un beneficio propio, como Alexander ha dicho otras veces. Este, si usted quiere ayudar, yo acepto a la obra algo, pero para mí nada, para ayudar a la obra. Una vez a mí me invitaron a una iglesia a predicar que no era de mi iglesia y al final pues me enviaron un sobre gordo de dinero. Y yo le dije, mira, hermano, yo no cobro por predicar. No, no, nos está ofendiendo y acéptelo. Y yo no quería aceptarlo. Entendí después, cuando investigué, que esa es la manera de ellos bendecir. Pero yo lo que hice, mira, hermano, lo vamos a hacer es esto. Ok, yo lo voy a aceptar. Pero de mi parte lo voy a dejar en el plato de su iglesia. Y ahí, yo lo que quería es que se quedara ahí. Yo se lo estoy dando a su iglesia. Ah, bueno, si es así, y lo aceptaron. Pero a veces las personas piensan que nosotros no estamos ganando algo por estar saliendo por aquí, Alexander. Nada, nada. Es un sacrificio que hacemos toda la semana, Alexander y yo. Aunque Alexander está por allá en Estados Unidos y yo en Puerto Rico, pero mira, nos juntamos, lo que queremos es llevar el mensaje, que usted aprenda de Jesús, que usted busque más y que pueda estudiar su palabra de acuerdo a la Biblia. Bien, Alexander, ¿algo que tú quieras decir en esta última parte? No, no, este hombre, en verdad que Pablo lo quería demasiado porque él dice que cuando él se enfermó, que dice, pero Dios le dio la vida para que yo no tuviera Ujú. tristeza tras tristeza, ¿sabes? Como que estaba diciendo, Pablo me lo regaló para atrás, ¿sabes? Dice, Dios me lo dio para atrás, decía Pablo, ¿sabes? Pero ¿qué quiere decir eso? Es que esa persona, al igual que tú, que estás viéndonos aquí, puede ser esa persona que te ganes el corazón de muchas personas. Y Amén. cuando las personas miran a ti y tienen ese amor hacia ti, créeme que también van a tener ese amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un testimonio vivo de lo que es el amor de Dios en la tierra. ¿Tú me entiendes? Y eso era bien importante. Estas personas aquí, déjame leerlo bien, Epafrodito era una persona que era temeroso de Dios, y porque era temeroso de Dios, él se había ganado el corazón de muchas personas, inclusive de Pablo. ¿Por qué? Porque él era un testimonio vivo de lo que es el amor de Dios en esta tierra. Y eso es lo que Amén. nosotros tenemos que llegar, eso es lo que nosotros tenemos que poner en la mente, ese es el gol, ¿me entiendes? Cuando el Señor te dice a ti que Él quiere que tú tienes que ir al cielo porque tienes que subir y tener el carácter de Dios, el carácter de Cristo. ¿Tú sabes cuál es el carácter de Dios? ¿Sabes cuál es el de Cristo? El amor. Porque eso lo dice en la Biblia, eso no lo digo yo, no soy del Valle, búscalo en la Biblia, que el carácter de Cristo es amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y dice, en el recibiréis poder 8 de diciembre, la hermana White dice, mientras Jesús, nuestro intercesor, suplica por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo trabaja para obrar en nosotros en querer y hacer por su buena voluntad. Todo el cielo está interesado en la salvación del creyente. Entonces, ¿qué razón tenemos que dudar de que el Señor quiere ayudarnos y que lo hará? Si enseñamos a la gente, nosotros mismos debemos tener una conexión vital con Dios. En espíritu y en palabra deberíamos ser para los demás un manantial, porque Cristo es en nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna. La tristeza y el dolor podrán probar nuestra paciencia y nuestra fe, pero el brillo de la presencia del invisible estará con nosotros. Por eso debemos esconder el yo detrás de Jesús. ¿Qué tan ciertas esas palabras? Así que es importante darnos cuenta si Cristo hizo sacrificio por nosotros, porque aquella cruz, verdaderamente los que nos tocaba era a nosotros, Alexander. Él dio su vida clavado allí. Nosotros tenemos que aprender a sacrificar en nuestras vidas cosas para llevar el Evangelio. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Mira que Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él, no esperes más. Así que nos veremos, si así el divino creador lo permite, hasta la semana que viene. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.